Hace 7.500 años, el fondo del Pacífico colapsó. Enormes deslizamientos enterraron el lecho marino en segundos. Hoy, submarinos robot han explorado la zona. Los escaneos revelan pruebas de al menos 10 megaterremotos cíclicos distintos. Ahora, investigadores advierten que las placas siguen trabadas y acumulando presión. Si empiezan a moverse, podrían detonar nuevos sismos de alerta roja y lanzar tsunamis devastadores hacia la costa. Veamos el mapa. Esta falla es como un cierre gigante. Mide más de 600 millas, desde el norte de California hasta Canadá. Se llama la zona de subducción de Cascadia y forma parte del Cinturón de Fuego, esa famosa herradura enorme alrededor del Pacífico que, digamos, puede servirte de guía de a dónde ir si te gusta el turismo de volcanes y terremotos. Uno de los eventos más grandes de Cascadia ocurrió hacia el año 1700. No hay registros escritos locales, pero sí existe una historia. Una conocida leyenda indígena cuenta una batalla épica entre un pájaro del trueno y una ballena. En la historia, el aleteo del pájaro del trueno hace temblar la tierra. Los coletazos de la ballena empujan el agua de mar tierra adentro. Al final, el pájaro del trueno la atrapa y la azota contra el suelo, sacudiendo la tierra misma. Muchos investigadores creen que esta leyenda nació del terremoto real de 1700. Pero no solo tenemos mitos fascinantes para completar el panorama. A inicios del siglo XVIII, funcionarios samurái registraron olas que inundaron aldeas y arrozales. Pero nadie sintió el sismo que debió ocurrir primero. Por eso, a este evento lo apodaron el tsunami huérfano. Pero sí tenía un padre, y a los científicos les tomó 300 años relacionarlo por fin con Cascadia. Para ver el pasado de Cascadia, investigadores mandaron robots submarinos a escanear el fondo con muchísimo detalle. Esperaban ver una grieta simple, pero lo que encontraron se parecía más a unos escalones submarinos gigantes. Algunos de esos escalones miden unos 10 metros, como un edificio de 3 pisos. Eso solo pasa cuando una gran parte del fondo marino se rompe, se desprende y se desliza de golpe, no poco a poco. Cuando eso ocurre, levanta una avalancha de lodo. Imagínate un frasco con tierra y agua. Lo agitas con fuerza y abajo se asienta una capa nueva. Cada capa es básicamente una marca de tiempo de un gran sismo. Cuando los científicos los contaron y fecharon, descubrieron 10 megaterremotos distintos que ocurrieron uno tras otro a lo largo de miles de años. Eso significa que Cascadia no libera la presión poco a poco. Se queda atorada mucho tiempo y luego, de repente, revienta con violencia. Ese patrón hace que la zona de subducción de Cascadia se considere hoy uno de los sistemas de fallas más aterradores de Norteamérica. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? Las placas no se deslizan suavemente, están atoradas, y mientras siguen así, la costa se va doblando en silencio, como una regla que flexionas con las manos. No se ve dramático día con día, pero lleva siglos acumulando tensión. Cuando esa tensión por fin se rompe, la costa cae de inmediato. Los geólogos llaman a esto subsidencia cosísmica. Estamos hablando de que el suelo se hunde entre 6 y 8 pies, en vertical, en cuestión de minutos. Imagínate parado en la playa. El temblor se detiene y de pronto entiendes que el mar se te viene encima. No solo por una ola, sino porque la tierra donde estás parado literalmente se hundió y quedó por debajo del nivel del mar. Ese solo movimiento basta para desplazar el fondo marino y obligar al océano que está encima a reaccionar. Cascadia puede producir un sismo de magnitud 9.0. Eso es nivel máximo, catalogado como el evento natural más destructivo que puede ocurrir. Puede sacudir el suelo durante minutos, empujando y jalando todo de un lado a otro hasta que edificios y puentes empiezan a derrumbarse. Un sismo de magnitud 9.0 también hace que el fondo marino vibre y se desplace. Se eleva en unas zonas, baja en otras, todo de golpe. Un tsunami empieza cuando el fondo marino se mueve y desplaza una enorme cantidad de agua. Si el fondo marino de pronto se eleva o se hunde, el agua que está encima se desplaza de inmediato. Y como toda esa agua tiene que ir a algún sitio, sale disparada hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, esa ola casi nunca es alta. Se extiende a lo largo de mucha distancia, así que puede pasar bajo los barcos sin que nadie lo note. El peligro es la velocidad. En mar abierto,
Los tsunamis pueden viajar a unas 500 o 600 millas por hora. Es como recorrer de Nueva York a Detroit en apenas una hora. Con el tiempo, el océano empieza a amontonarse y a crecer a cada segundo. Cerca de la costa, puede elevarse decenas de pies y, en casos extremos, avanzar tierra adentro hasta unos 100 pies. Se traga la costa y luego jala todo de vuelta al mar con una sacudida brutal antes de que llegue el siguiente golpe. Pero eso no es todo. Cuando la falla se rompe, muchas veces provoca enormes deslizamientos submarinos. Cuando una gran parte del fondo marino colapsa, puede empujar el agua ahí mismo, como si aventaras una roca o una tina. En la zona de subducción de Cascadia, no solo te pega el terremoto, te cae un golpe doble, con la corteza moviéndose y las laderas desmoronándose al mismo tiempo. En partes de la costa de Oregón, expertos en emergencias dicen que el temblor podría durar de 5 a 7 minutos, suficiente para entender qué pasa y que todavía no termine. Luego viene la parte más aterradora. En algunos lugares, un tsunami puede llegar en 15 a 30 minutos. Recuerda, el sismo es una advertencia. Si estás en la costa y sientes un temblor fuerte y largo, no necesitas esperar una alerta al celular, una sirena, o que alguien en las noticias grite «tsunami». Durante el temblor, la recomendación básica es literalmente tirarte al suelo, cubrirte y sujetarte, manteniéndote lejos de ventanas y lámparas colgantes que puedan caerte encima. Por tentador que sea, no deberíamos detenernos a hacer de esto material para un reel. Antes de que pase algo, toma una decisión con la cabeza fría. Ubica el terreno alto más cercano y ve hacia allá. No cualquier subida, sino un punto real. Si alguna vez necesitabas una razón para conocer tu colonia, aquí la tienes. Tu instinto quizá te diga que te subas al coche y manejes, pero no lo hagas. Lo más probable es que las carreteras estén bloqueadas y que los puentes estén dañados. Quienes viven en la costa ya saben, zapatos junto a la cama y una mochila lista, por si acaso. El peligro no termina con el primer golpe, porque un tsunami, bueno, llega en olas. La primera casi nunca es la más grande, y el mar puede seguir entrando y saliendo, latiendo así durante horas. Esto crea un jaloneo brutal. El agua que se retira actúa como un vacío enorme y arrastra mar adentro todo lo que queda atrapado en el reflujo. El desastre de Japón de 2011 es el ejemplo más reciente y claro de lo que puede hacer una magnitud 9.1. El fondo marino se levantó de un solo jalón enorme, y minutos después, el océano literalmente reacomodó la costa. Una enorme pared de agua se metió tierra adentro, superando los 100 pies de altura en algunos puntos y convirtiendo la costa en una banda transportadora de escombros. Era como si el agua convirtiera los coches en bolas de boliche gigantes y los contenedores en enormes bloques de metal, destrozando puertos e inundando aeropuertos bajos y subestaciones. Por último, ¿qué dicen las autoridades sobre cuándo podría llegar el próximo desastre en Cascadia? Bueno, no pueden darnos fechas exactas, pero sí dieron algunas probabilidades. Para el terremoto más grande y aterrador posible, el Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay entre un 10 y un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años. La probabilidad de un sismo que no sea la versión mega es de 1 en 3 en los próximos 50 años. Y sí, eso es bastante alto, pero no todo pinta tan mal. Los científicos saben que esto no es al azar. Cascadia sigue un patrón, y con patrones es como se prepara uno. Ya sabemos cómo construir para un sacudimiento fuerte, y cada vez detectamos mejor dónde se está acumulando la tensión. No significa que podamos detener el terremoto, pero sí que cada vez entendemos mucho mejor qué podemos esperar. Mientras tanto, nada más ten una mochila de emergencia junto a la puerta, y de vez en cuando, date una vuelta por tu colonia. Algo está a punto de cambiar por completo el futuro de la costa oeste, la línea costera, la infraestructura, todo el mapa. Los científicos temen que no viene solo un gran terremoto, sino dos, uno provocado por el otro. Pocos lo tenían en el radar, pero nuevos estudios lo están cambiando todo. Durante décadas, todos trataron la falla de San Andrés y la zona de subducción de Cascadia como dos monstruos separados que simplemente vivían en el mismo vecindario. Eran poderosas e independientes, pero ahora se cree que estas dos fallas gigantes están vinculadas y que una podría arrastrar a la otra, causando una ruptura inmediata. Cascadia se mueve, San Andreas se mueve. Lágrimas de San Andreas,
las de Cascadia y sus consecuencias son inquietantes. Científicos vieron que esto pasó 10 veces en los últimos 31.000 años. Terremoto, pausa, terremoto. Proviene de núcleos de sedimentos marinos, cápsulas del tiempo extraídas del fondo del océano. Los investigadores analizaron capas de sedimento y hallaron dobletes, capas de escombros creadas por 2 terremotos masivos tan seguidos que el océano apenas pudo asentarse entre ellos. Ese descubrimiento nos lleva a la triple unión de Mendocino, el generador de problemas geológicos de la costa oeste. Es el lugar donde 3 placas tectónicas chocan y se rozan entre sí como engranajes mal alineados. También es la zona donde la falla de San Andrés se encuentra con Cascadia, lo que la convierte en el lugar perfecto para que se formen estos dobles terremotos. Los cambios de tensión causados por una ruptura en una falla viajan directamente a través de esta unión y desestabilizan la otra. No pasa nada cuando esto le ocurre a un librero. Cuando mueves un libro, otros 3 se mueven también. Pero cuando lo piensas como una costa con millones de personas, ciudades enteras, infraestructura importante, de inmediato se vuelve aterrador. Para mucha gente que vive en la costa oeste, la falla de San Andrés se siente como un problema de California y Cascadia como un problema de Oregón y Washington. Pero cuando entiendes que estas 2 fallas pueden básicamente activarse una a la otra, deja de ser un problema local y se convierte en uno continental. Un megaterremoto en Cascadia por sí solo puede alcanzar una magnitud de 9.0 o más, abrir entre 600 y 700 millas del fondo marino, y enviar un tsunami rugiendo hacia la costa del Pacífico, y podría ser solo el primer sismo. Y luego, tal vez minutos después, la falla de San Andrés se activa en el norte de California. El temblor podría recorrer el estado como un cierre abriéndose en una chamarra, y si va en la otra dirección, podría ser igual de grave. Si la falla de San Andrés se rompe primero, el estrés resultante puede desestabilizar la zona de subducción de Cascadia. Podrías tener primero el terremoto en California, con edificios tambaleándose, carreteras partiéndose y fallas eléctricas, y luego, poco después, el océano se retira en Oregón o Washington e inicia la cuenta de 20 minutos para un tsunami. Es el tipo de reacción en cadena que no quieres ni siquiera en un videojuego, mucho menos en la vida real. Este descubrimiento también nos dice algo inquietante sobre el terremoto de 1700, el que envió un tsunami tan grande a través del Pacífico que llegó a Japón sin previo aviso. Los pescadores japoneses llamaron a esa ola el tsunami huérfano porque llegó sin que se sintiera ningún temblor. Solo siglos después, los científicos descubrieron que provenía del noroeste del Pacífico, pero hasta hace poco, nadie sabía que la falla de San Andrés también pudo haber sentido ese evento, e incluso pudo haberse deslizado o desestabilizado por eso. Así que toda la costa oeste pudo haberse movido al mismo tiempo. Y hemos llegado a la parte más aterradora. Todo esto no se trata de si va a pasar, sino estrictamente de cuándo. Las fallas tienen un ritmo, un paso y un latido geológico. Hemos visto cómo se comportan a lo largo de miles de años. Sabemos lo que hicieron, y ahora sabemos que a veces lo hacen en secuencia. El verdadero miedo no es el primer temblor. California ya espera uno grande. El verdadero miedo es el segundo temblor, el que llega antes de que hayas revisado a tu familia, antes de que los servicios de emergencia se reorganicen, antes de que regrese la luz y antes de que se asiente el polvo. Aunque no vivas en la costa oeste, esto también te afecta. Los puertos de California, Oregón y Washington manejan una enorme parte de las importaciones de Estados Unidos. Si fallan, no solo afectará a la costa. La onda expansiva impacta a todo el país y al mundo. Los precios suben, las cadenas de suministro se frenan, la gasolina escasea y los envíos se retrasan. El mundo está más conectado de lo pensado, y un golpe geológico en el Pacífico no sería solo un desastre local. Se extendería, hilo por hilo, a la vida de todos. Así que quienes tienen el poder deben prepararse no para una sola gran ruptura, sino para 2. Planes de emergencia, rutas de evacuación, tiempos de respuesta y diseño eléctrico deben actualizarse. La naturaleza ya mostró el daño de una gran ruptura a la economía moderna. Sucedió en Japón en 1995. El 17 de enero, a las 5:46 de la mañana, el sismo ocurrió justo en la punta norte de la isla Awaji, a solo 12 millas de Kobe,
una ciudad enorme y muy activa que en ese entonces tenía alrededor de 1.400.000 habitantes y otros 2.600.000 en Osaka, que está cerca. La ruptura se extendió a lo largo de la falla Nojima por unos 25 millas. Eso no suena a mucho hasta que te das cuenta de que edificios enteros no pueden sobrevivir ese tipo de empujón lateral. Más de 5.000 personas perdieron la vida. 43.000 resultaron heridas. Casi 400.000 edificios quedaron dañados de manera irreparable. Este desastre golpeó una de las zonas industriales más grandes de Japón, y cuando te metes con un lugar así, el impacto no se detiene en la costa. Los daños sumaron $200.000 millones por infraestructura destruida y negocios cerrados. El puerto de Kobe colapsó. Solo el 30% de las vías Osaka-Kobe funcionaban. Parte de la Ruta Nacional 28 desapareció bajo tierra. Escuelas, hospitales y edificios municipales, el 85% sufrió daños o quedó inutilizable. Hubo incendios por todo Kobe, casi 300 incidentes, quemando unas 70 manzanas de ciudad y cobrando entre 600 y 700 vidas más. Cerca de 100.000 se fueron para siempre, el 2,5% de la población en menos de un año. Y algo importante, fallaron tantos puentes que los ingenieros notaron que los diseños antiguos no soportaban movimientos laterales. Las casas con techos de teja, hechas para tifones, colapsaron porque el peso estaba muy arriba. Las casas posteriores a 1981 resistieron, probando la importancia de las normas sísmicas. Japón invirtió $58.000 millones en restaurar la zona. La luz volvió en días, las carreteras y trenes funcionaron en pocos meses. La vía duró 21 meses. El puerto quedó listo en poco más de 2 años y los escombros se habían ido. En 15 meses, la manufactura volvió al 98% de lo anterior. Las tiendas reabrieron. En 1999, la economía de Kobe alcanzó el 75 a 90% de niveles previos. Japón renovó su gestión de desastres, crearon el Consejo Central y mejoraron códigos de obra. Mejoraron todo, desde simulacros de emergencia hasta el diseño urbano resistente al fuego, y lanzaron el sistema de alerta temprana de terremotos que ahora le da a Japón esos valiosos segundos antes de que empiece a temblar, el mismo sistema que ha salvado incontables vidas desde 2007. Pero a pesar de todas estas mejoras, la región de Kansai sigue estando en una zona peligrosa. La falla Nojima, que rompió en 1995, aún pasa bajo ellos. Los sismos de Osaka en 2018 y Noto en 2024 recordaron que la amenaza sigue ahí, esperando su momento. Un futuro gran evento en ese sistema podría golpear aún más fuerte simplemente porque la región se ha vuelto más compleja, más interconectada y con mayor carga económica. Así que Kobe ni siquiera fue una ruptura doble de falla, pero aún así destruyó un importante centro industrial, remodeló la economía nacional y cambió para siempre las rutas de envío globales. Por eso, cuando los científicos empezaron a hablar de 2 fallas conjuntas activándose una tras otra en Cascadia y San Andrés, ni siquiera tienes que imaginarte las consecuencias. Ya tuvimos un adelanto en 1995. Te frotas los ojos mientras intentas comprender lo que estás viendo. Unos agujeros circulares y perfectos en el fondo del mar, cerca de la costa Big Sur en California. No sabes qué pudo haber pasado y eso que eres una bióloga marina con años de experiencia. Repasas algunos de los viejos registros y descubres que estos agujeros han estado ahí al menos desde los 90. En 1999, un sonar instalado en un barco realizó un escaneo y halló 5.200 de estos grandes agujeros a lo largo de 1.300 kilómetros cuadrados en el fondo del mar. Parecen cráteres lunares subacuáticos. Contactas a tu equipo y preparan al robot para que baje, explore la zona y traiga algunas muestras. Tú y todos los demás conducen hacia la costa y suben a un bote. Desde ahí controlas el robot con tu joystick. Tu compañero mete el robot al agua y ven cómo se hunde. Todo parece normal cerca de la superficie, pero en cuanto el robot desciende, los agujeros comienzan a aparecer.
Varios botes pasan junto a ustedes, lo que te hace perder el equilibrio y la concentración. El robot enciende su linterna para que puedas ver mejor, pero a medida que sigue descendiendo, la resolución se vuelve menos limpia. Ya casi llega al fondo. Los agujeros son lisos y tienen formas circulares casi perfectas. Algunos de los agujeros que eran visibles en la lectura del sonar miden más de 9 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad. Les muestras las imágenes al resto de tus compañeros y los dejas boquiabiertos. El robot sigue nadando y hallando agujeros por todas partes. Muchos de ellos son demasiado pequeños como para que el escáner los registre desde arriba. Estas microdepresiones son empinadas y tienen algo así como colas que se dirigen en ciertas direcciones. Es posible que las corrientes submarinas hayan jugado un papel en su forma. No importa hacia dónde nade el robot, hay agujeros por todas partes. Tras un par de horas, el robot regresa al bote con muestras. Las llevan al laboratorio para estudiarlas. El robot ha capturado imágenes de basura humana con claridad, pero por ahora las muestras no indican nada alarmante. A pesar de que 1/3 de los agujeros están llenos de basura, no hay nada que explique cómo se formaron. Ya es tarde. Tu equipo regresa a casa. Tú estás a punto de desmayarte en el laboratorio. Quieres hallar la respuesta. Despiertas al día siguiente y mientras preparas el desayuno, se te ocurre que tal vez los agujeros son el producto de unos gases que podrían ser nocivos para la vida marina. Buscas el robot rápidamente y vuelves a navegar hacia el océano. Esta vez ni siquiera piensas en llamar a tus compañeros. Envías el robot al agua y observas la pantalla para controlarlo. El robot desciende al fondo del océano y realiza un registro. Hasta ahora los agujeros parecen seguir cubiertos de basura, pero algunos tienen vida marina dentro, como peces y algas. Después de muchos escaneos, todo parece indicar que no producen burbujas, lo que significa que no hay gases que son expulsados hacia el exterior. Sin embargo, no te darás por vencido tan fácil. Tiempo después llegas a uno de los agujeros más grandes. El robot comienza a escanearlo. Encuentras unas burbujas que provienen de una fuente, pero el robot no logra hallarla. Nada por la zona buscando el lugar, sin éxito. Vuelves a llevar el robot al laboratorio y trabajas en él. Le agregas unos brazos mecánicos que pueden levantar y mover cosas. Lo haces sumergirse en el mismo lugar, pero las burbujas no son tan frecuentes como antes. Usas los brazos para mover parte de la basura y descubres que las burbujas son producidas por un grupo de cangrejos que se pasan el rato junto a una pila de plástico. ¡Lotería! La mala noticia es que aún no tienes ni idea de por qué existen esas microdepresiones y agujeros. Mientras intentas controlar el robot y hacerlo regresar a la superficie, un pulpo lo envuelve con sus tentáculos y lo tira hacia abajo. Luchando contra los controles, activas la potencia máxima, pero el poder de succión del pulpo es demasiado fuerte. Es un juego de tira y afloja entre el pulpo y tu robot. Pensando que es su almuerzo, lleva a tu máquina debajo de una pila de basura, pero usas los brazos para controlarlo y nadar a la superficie. Regresas al laboratorio aún más confundida. El robot ha recolectado más muestras que puedes analizar. Tu ojo está pegado al microscopio. Intentas averiguar qué sucede, pero nada. Decides realizar una prueba de carbono 14 para determinar qué tan viejos son los agujeros. Después de un tiempo, revisas los resultados y quedas aún más desconcertado que antes. Te muestran que los agujeros tienen unos 400,000 años. Por lo tanto, es improbable que la basura sea responsable de todo esto. Pasas varias noches despierta intentando hallar la verdad. Vuelves a reunir a tu equipo y das una pequeña conferencia de prensa sobre el tema. Declaras que todo podría ser preocupante, pero no puedes decir más de lo que sabes. Después de mucho trabajo cerebral, descubres que los agujeros grandes no han cambiado ni estado activos por más de 50,000 años. Lo más probable es que los agujeros más nuevos hayan sido creados por acumulaciones de basura humana al fondo del suelo oceánico. La vida marina reunió parte de esta basura como los plásticos y los componentes de pesca descartados y creó hogares. Esa es la razón por la que 4,500 de los agujeros son más nuevos y tienen basura, pero esto no responde por qué los agujeros aparecieron en primer lugar. Vuelves a estar como al principio. La única manera de ver qué sucede realmente es remover la basura subacuática
subacuática y estudiarla. La historia crea titulares en la comunidad local y atrae la atención de un equipo de limpieza. Organizas un viaje al océano y das inicio a la extracción de toda la basura. Muchos botes de limpieza llegan y todos arrojan redes para recolectar los desechos. Envías al robot una vez más para asegurarte de que las redes estén aterrizando en el lugar correcto. A medida que la mayor parte de la basura es recolectada, muchos animales marinos se mueven e intentan escapar. Ustedes se aseguran de no lastimarlos. Tras un par de semanas, todos los agujeros quedan desprovistos de basura. Realizas otro escaneo con el sonar desde la superficie y ves los agujeros con más claridad que antes, pero aún no tienes una respuesta. Continúas investigando. Quieres saber si han aparecido más agujeros en otras partes del mundo. En el otro extremo del país se encuentra un agujero misterioso cerca de la costa del Golfo de Florida. Tomas el primer vuelo y organizas un encuentro con los científicos a cargo de la expedición. Los agujeros azules son sumideros subacuáticos que se abren debajo del fondo del mar. Al igual que en la superficie, el mundo subacuático también tiene sumideros. Este se conoce como Green Banana. Se encuentra a 45 metros del nivel del suelo y tiene una profundidad de 130 metros. Utilizando un equipo especial, te sumerges hacia el fondo oceánico estéril junto al resto del equipo. El agujero se encuentra justo frente a ti, como un oasis en medio del desierto. Tú y el resto de los científicos se sorprenden al contemplar la diversidad de vida marina que hay en él. Algunas tortugas marinas nadan a tu lado e incluso ves tiburones. Esta variedad no ataca a los humanos. A medio camino llegan a una sección estrecha que te dificulta el paso. Todos tienen mucho cuidado. Hay corales, esponjas y moluscos en cada esquina. Reúnes algunas muestras y regresas al laboratorio. En general, los agujeros azules son más ricos en nutrientes que las tierras áridas y hospedan formas de vida únicas. Son bastante frecuentes y no representan una amenaza para nadie. Tras haber hecho los análisis necesarios, llegas a la conclusión de que los agujeros de la costa de California no tienen nada que ver con los agujeros azules. El misterio sigue con vida. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa.
En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás, pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio.
La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción, y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ¡ayuda! Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra.
Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo. Sabemos más sobre el espacio que sobre el océano. Sabemos más sobre el océano que sobre el núcleo de la Tierra. Pero, ¿cómo estudiamos algo que está a más de 1.600 kilómetros bajo nuestros pies? Curiosamente, hay que volar al espacio.
Gracias a satélites que orbitan el planeta, los científicos han descubierto algo extraño en el corazón del planeta. Las noticias sobre señales misteriosas del espacio ya casi no sorprenden a nadie. Pero, ¿qué tal esto? Detectamos señales extrañas provenientes de lo profundo de nuestro propio hogar. Antes de hablar de esas señales, debemos entender por qué es tan importante estudiar lo que hay dentro del planeta. ¿Cómo nos afecta el núcleo? Nuestras vidas dependen de él de varias formas cruciales. Primero, el núcleo juega un papel fundamental en la gravedad. No flotamos hacia el espacio porque una enorme masa esférica de metal fundido nos mantiene en la superficie. Segundo, genera el campo magnético de la Tierra. La radiación cósmica peligrosa y el viento solar que podrían arrasar con todo son bloqueados gracias al campo magnético del planeta. Y tercero, los procesos internos de la Tierra influyen en los terremotos y las erupciones volcánicas. Cualquier alteración en el núcleo y el manto puede cambiar la vida en el planeta. Y recientemente, los científicos registraron algo inusual proveniente de allá abajo. A principios de este siglo, Estados Unidos y Alemania lanzaron una misión llamada GRACE, el experimento de recuperación de gravedad y clima. Al principio, este proyecto usó 2 satélites para rastrear cómo se movía el agua alrededor del planeta y cómo se derretían los glaciares. Pero los satélites también podían medir el campo gravitacional de la Tierra. Si la gravedad era ligeramente más fuerte o débil en algunas regiones, uno de los satélites era atraído hacia ese punto y el otro medía el cambio en la distancia. En términos muy simples, entre más pesado es algo, más fuerte es su atracción gravitacional. En ciertas partes del planeta, la gravedad puede ser ligeramente mayor debido a grandes cambios geológicos, corrientes oceánicas o el derretimiento del hielo. Pero entre 2006 y 2008, los satélites GRACE detectaron un cambio extraño en la gravedad a lo largo de la costa de África. El derretimiento del hielo, el movimiento del agua y otros fenómenos naturales no podían explicar la anomalía. Nadie sabía qué era en ese momento. Pero años después, los científicos sugirieron que el origen de esta señal venía del núcleo de la Tierra. Los investigadores notaron que algunos minerales, como la perovskita, pueden sufrir una transición de fase cuando se exponen a enorme presión y calor extremo. Y hay muchas perovskitas en las capas superiores del manto. Cuando la estructura interna de este mineral se reconfigura, se vuelve más denso y desplaza las rocas circundantes. En lo profundo del subsuelo, esta parte sólida más dura mueve la roca fundida más blanda. Estos movimientos alcanzan el núcleo externo fundido y lo deforman ligeramente. Esta deformación dentro del núcleo altera el flujo de hierro fundido, y esta corriente profunda de metal líquido afecta directamente el campo magnético de la Tierra. Por eso los satélites registraron esas fluctuaciones. Entonces, ¿cómo nos afecta todo esto? Lanzamos satélites, usamos brújulas, dependemos del GPS. Todo esto funciona solo porque la gravedad y el campo magnético son estables, y ambos dependen del núcleo. Por eso es tan importante estudiar el corazón de la Tierra. Y para hacerlo, no necesitamos excavar miles de kilómetros. Los movimientos en la superficie pueden revelar lo que pasa adentro. Estudiar vibraciones en la corteza, registrar cambios gravitacionales, calcular, modelar y formar hipótesis. Todo suena un poco aburrido. ¿Hay otra forma de descubrir qué pasa allá abajo? Enviamos las Voyager al espacio, y algunas ya salieron del sistema solar. Descendemos a las profundidades de la fosa de las Marianas en batiscafos. Entonces, ¿cuál es el problema con perforar un pozo profundo en la corteza terrestre? La humanidad tiene algo de experiencia con esto. En los años 70, geólogos soviéticos comenzaron a perforar el pozo superprofundo de Kola. Se convirtió y sigue siendo el pozo artificial más profundo jamás creado. Su profundidad alcanza 12 kilómetros, más profundo que la fosa de las Marianas y más alto que el monte Everest. Han pasado más de 50 años y la humanidad no ha ido más profundo que 12 kilómetros. ¿Y sabes dónde comienza el núcleo de la Tierra? A unos 2.900 kilómetros de profundidad. Eso es casi 7 veces más lejos que la distancia a la Estación Espacial Internacional. Para llegar al núcleo, tendríamos que perforar un agujero 230 veces más profundo que el de Kola. Pero ese proyecto se cerró en 1992 y el pozo fue sellado en 2005. ¿Qué nos impidió cavar más profundo?
Primero, la densidad de la roca. En las primeras etapas, el taladro cortaba fácilmente el granito, pero a unos 7 kilómetros de profundidad, la roca se volvió mucho más dura. El taladro se rompió varias veces. Los trabajadores tuvieron que cambiar la dirección de perforación para pasar por capas más blandas. Al final, la forma del pozo parecía una serie de luces colgando de un árbol de Navidad. Otro problema fue el calor. Entre más profundo iban los ingenieros, más caliente se ponía. Los científicos esperaban que, pasando los 3 kilómetros de profundidad, la temperatura sería de unos 100 grados centígrados. En realidad, entre más trabajaban, peor se ponía. Al final llegó a 180 grados centígrados. El lugar más caliente de la Tierra es el desierto de Sonora, a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Las temperaturas ahí pueden alcanzar los 80 grados centígrados. Eso es la mitad del calor que hay dentro de ese aterrador pozo. Y los desafíos no pararon ahí. A una profundidad de unos 4.500 metros, la roca se volvió porosa. El calor extremo le dio una extraña plasticidad. En lugar de piedra sólida, el taladro tenía que cortar algo más parecido a material ablandado y caliente que era casi imposible de perforar. Además, la estabilidad del pozo se volvió un peligro. A tales profundidades, las paredes podían colapsar en cualquier momento. Para perforar más profundo, la humanidad necesitaría tecnología completamente nueva. Un taladro capaz de trabajar a 260 grados centígrados. Esa es la temperatura que los científicos esperan en el manto superior, ubicado justo debajo de la corteza. Y para llegar ahí, tendríamos que perforar 40 kilómetros hacia abajo, casi 3 veces más profundo que el pozo de cola. Hay muchos rumores sobre lo que supuestamente descubrieron los ingenieros en ese agujero. La afirmación más popular es que escucharon los gritos de miles de personas atrapadas en el ardiente infierno. Otras historias falsas afirman que los trabajadores enloquecieron después de ver algo horrible en el fondo, y por eso se detuvo el proyecto. Pero si ignoramos estos mitos, ¿qué encontraron realmente los científicos? Aprendieron que el modelo existente de temperatura del interior de la Tierra estaba equivocado. Hacía mucho más calor ahí abajo de lo esperado. Los geólogos pensaban que encontrarían la llamada discontinuidad de Conrad, una transición del granito al basalto. No encontraron tal límite. El verdadero descubrimiento fue un líquido a profundidades increíbles. Los científicos encontraron grietas llenas de agua salada. Esto cambió nuestra comprensión de la corteza. La gente creía que era completamente sólida, pero ahora parece llena de fracturas y canales por donde el agua puede moverse. ¿De dónde vino? Los geólogos piensan que el fluido fue exprimido de las rocas por la enorme presión, como se exprime el agua de una esponja. Pero el descubrimiento más asombroso fue vida. A unos 7 kilómetros de profundidad, los ingenieros encontraron fósiles antiguos de organismos marinos unicelulares. Tenían casi 2.000 millones de años y habían sobrevivido a calor y presión extremos. Imaginemos que un día realmente llegamos al manto. ¿Qué nos daría eso? ¿Qué esperaríamos ver? Finalmente entenderíamos cómo se formó la Tierra hace miles de millones de años, cómo se desarrollaron el núcleo, el manto y la corteza, y cómo funciona la tectónica de placas. Sabríamos cómo las placas empujan y jalan unas contra otras. Obtendríamos una comprensión más profunda de los terremotos. Los investigadores también esperan encontrar extremófilos. Son organismos primitivos que pueden soportar calor y presión extremos. Si descubrimos vida cerca del manto, o incluso dentro de él, los científicos la estudiarán de cerca e intentarán entender cómo logra sobrevivir bajo condiciones tan brutales. Si aprendemos qué mantiene viva la vida en el ambiente más hostil bajo nuestros pies, podríamos aprender a proteger la vida en otros lugares extremos, desde las profundidades del océano hasta planetas distantes. Estudiar el corazón de nuestro planeta podría revelar tecnologías que apenas podemos imaginar hoy. Nuestro futuro podría depender de los misterios ocultos bajo nuestro propio mundo. Los techos salen volando como si fueran de papel. Enormes árboles son arrancados del suelo. Las líneas eléctricas se rompen y dejan los vecindarios a oscuras. Las calles se inundan como ríos. Las casas quedan en ruinas. Así es el paso de un huracán. Después de que el viento se calma, comienza el verdadero caos. Personas varadas, sin agua potable, carreteras destruidas. Las tormentas han estado creciendo desde hace unos 5.700 años. Y lo más aterrador es que en los últimos 20 años ha habido un gran aumento.
Pero empecemos desde el principio. Este es Belice, un pequeño país situado en la costa noreste de América Central. Y este es el Gran Agujero Azul, un enorme y profundo sumidero submarino de unos 125 metros de profundidad y a unos 800 kilómetros de la costa de Belice. Se formó hace 10.000 años, cuando los niveles del mar subieron después de la última era de hielo. Un equipo de científicos llegó a Centroamérica para estudiar el lodo de las profundidades del Gran Agujero Azul. Extrajeron una larga muestra de sedimento, que básicamente son capas de material que se han asentado con el tiempo. Te podrías preguntar, ¿cómo están conectadas las tormentas tropicales con este sedimento? Veamos. Los ciclones tropicales son grandes tormentas giratorias que se forman sobre aguas cálidas del océano. Absorben calor del mar y lo lanzan hacia el cielo. Y sí, pueden ser muy destructivos, con vientos superfuertes, lluvias intensas e inundaciones por grandes olas. Y los núcleos de barro, como el que los investigadores extrajeron, son en realidad registro de tormentas tropicales. La muestra que tomaron medía 30 metros de largo, lo que la convirtió en la más larga encontrada en esa área. Así es como funciona. Cada año, 2 capas delgadas de sedimento se asientan en el agujero cuando el clima está tranquilo. Pero cuando llega una gran tormenta, deja atrás una capa diferente y más desordenada. Entonces, al observar estas capas, los científicos pueden determinar cuántas tormentas afectaron ese lugar en los últimos 5.700 años. Es como contar los anillos de los árboles. De todos modos, lo que encontraron fue bastante inesperado. Resultó que los ciclones tropicales se han vuelto cada vez más comunes. El investigador principal dijo que en los últimos 6.000 años, generalmente había entre 4 y 16 tormentas tropicales o huracanes cada 100 años. Pero solo en los últimos 20 años encontraron señales de 9 tormentas en esa misma pequeña área. Eso es mucho más de lo habitual y muestra cuánto están cambiando las cosas. Los científicos creen que hay 2 razones principales por las cuales las tormentas tropicales han estado ocurriendo con más frecuencia. Una razón tiene que ver con algo llamado la Zona de Convergencia Intertropical, o ZCIT. Es una zona cerca del Ecuador donde los vientos del norte y el sur se juntan. Ese lugar tiene baja presión atmosférica, mucha humedad y un montón de tormentas eléctricas. Justo encima de ella está la parte del Océano Atlántico donde nacen la mayoría de los huracanes. Incluso tiene un nombre oficial: la Región Principal de Desarrollo de Huracanes. Normalmente, la Zona de Convergencia Intertropical, ZCIT, se mueve hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno debido a los cambios en las temperaturas del océano. Sin embargo, en los últimos miles de años se ha ido desplazando, lentamente, cada vez más hacia el sur. Por eso, el área donde suelen formarse las tormentas también se ha movido hacia el sur. Esto significa que las tormentas ahora se están formando y dirigiéndose hacia partes más bajas del Atlántico que antes. La segunda razón del reciente aumento en las tormentas son las crecientes temperaturas oceánicas. La Tierra se ha calentado y el océano también. Y los océanos cálidos facilitan la formación de tormentas más poderosas. Este aumento probablemente significa que esta parte del mundo podría haber muchas más tormentas grandes en el futuro. Si las cosas siguen como van, los científicos piensan que el Caribe podría ser golpeado por hasta 45 tormentas tropicales y huracanes para finales de este siglo. Eso es mucho más de lo que el mundo ha pasado durante los últimos 5.700 años. Hay demasiados cambios que influyen en la situación, que crean las condiciones perfectas para que se formen más tormentas y se vuelvan realmente intensas, y muy rápido. Pero si piensas que las tormentas se están volviendo más intensas solo sobre el océano, déjame hablarte del continente. Un montón de tormentas realmente peligrosas, incluyendo tornados, tormentas de polvo e incendios forestales, atravesaron varios estados del medio oeste y del sur de los Estados Unidos en marzo de 2025. Al menos 42 personas perdieron la vida y la magnitud de la devastación es enorme. Lo aterrador es que la mayor parte de esta destrucción no ocurrió en la habitual línea conocida como Callejón de los Tornados. El Callejón de los Tornados es un apodo para una parte de Estados Unidos donde los tornados ocurren con frecuencia.
Se extiende por lugares como el norte de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, partes de Luisiana, Iowa, Nebraska e incluso el este de Colorado. Pero esta vez, las tormentas golpearon lugares como Mississippi, Arkansas y Alabama. Los expertos habían advertido que esto podría suceder. A principios de 2025, dijeron que los tornados podrían comenzar a aparecer seguido más al este de lo habitual. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Uno de los principales expertos en meteorología dijo que los habitantes de los valles del Mississippi y Tennessee deberían prepararse para una primavera difícil. Hay más residentes en estas áreas que en las zonas tradicionales de tornados, y muchos de ellos viven en casas móviles o edificios sin sótanos, lo que los pone en mayor riesgo cuando se producen fuertes tormentas. Un tornado es un tubo giratorio de viento extremadamente fuerte que desciende de las nubes de tormenta y toca el suelo. Pueden ser realmente peligrosos. Para determinar la fuerza de un tornado, los científicos utilizan algo llamado la escala Fujita mejorada. Va desde EF0, que representa al tornado más débil, hasta EF5. Un tornado de tal magnitud es increíblemente poderoso, capaz de destrozar una casa. La pregunta principal es, ¿por qué ahora están ocurriendo más tornados en el este? En los Estados Unidos, la temporada de tornados generalmente comienza en marzo. Es cuando el aire frío de Canadá choca con el aire cálido y húmedo que sube desde el Golfo de México. ¡Y boom! Empiezan a formarse tormentas. Pero este año, las cosas son un poco diferentes. Esto es lo que está sucediendo. Hay un gran parche de alta presión, básicamente una masa de aire cálido y calmo sobre el suroeste. Eso mantiene las condiciones estables en el oeste, por lo que se esperan menos tormentas eléctricas y también menos tornados allí. Así que los tornados se están desplazando hacia el este. Mientras tanto, el Golfo de México está muy cálido este año, y eso contribuye a la formación de tormentas en el sureste de los Estados Unidos. El agua caliente añade mucha energía a la atmósfera, lo que puede dar lugar a tormentas más fuertes y frecuentes en lugares como Mississippi, Alabama y Tennessee. Más al norte, alrededor de los Grandes Lagos y el noreste, se mantiene más fresco esta primavera. Eso provoca menos grandes tormentas allá arriba, al menos por ahora. Bien, volvamos a esas devastadoras tormentas de marzo. El 14 y 15 de marzo, un enorme sistema de tormentas atravesó partes del centro y sur de los Estados Unidos. Este sistema trajo 52 tornados confirmados, poderosas tormentas de polvo y rápidos incendios forestales. Todo esto llevó a la cancelación de casi 1,100 vuelos. Alrededor de 150 millones de personas se vieron afectadas por este desastre natural. 2 tornados realmente fuertes, clasificados como EF4, azotaron Arkansas. El daño fue increíble. Uno de esos tornados, que golpeó una ciudad llamada Díaz, tuvo vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Para compararlo, la velocidad promedio de un coche de Fórmula 1 es de entre 210 y 250 kilómetros por hora. Fue la primera vez en más de 25 años que Arkansas fue golpeado por 2 EF4 el mismo día. Los expertos también registraron ráfagas de viento desplazándose a una velocidad de más de 130 kilómetros por hora en las llanuras del sur. En Texas, las tormentas de polvo provocaron accidentes automovilísticos mortales. Incendios forestales avivados por los fuertes vientos arrasaron partes de Texas y Oklahoma. Solo Oklahoma tuvo más de 130 incendios. Entonces, ¿qué sigue? Los expertos creen... ¿Sabían que nuestro planeta tiene cicatrices? Una de ellas está en Norteamérica. La cicatriz nos puede revelar muchas cosas fascinantes sobre la historia de la Tierra. Pero lo más interesante es que pudo cambiar la apariencia de nuestros continentes y fracturar nuestro mundo. Pero por alguna razón esta cicatriz no lo ha hecho aún. Y esa ni siquiera es la parte más interesante. Lo más increíble de esta cicatriz es que podría albergar una fuente gigante de energía limpia y barata. Vayamos a Kansas para descubrir qué es. Hace 1,100 millones de años se formó una grieta gigante en la corteza de nuestro planeta, en el territorio del actual medio oeste de Estados Unidos. Se llama Corazón Roto. Esta grieta gigante está llena de magma solidificado, y de lejos parece una cicatriz real. Pero, ¿cómo apareció?
Corazón Roto era un antiguo valle de Rift, una enorme falla geológica que forma depresiones alargadas en la corteza terrestre. Ocurrió porque las placas tectónicas se separaron. Es como las piezas de un rompecabezas que de repente comenzaron a separarse. En ese momento, miles e incluso millones de toneladas de magma brotaron de las profundidades de nuestro planeta. Ese evento pareció un verdadero apocalipsis y duró unos 100.000 años, pero luego se detuvo y los científicos no saben por qué. Si el proceso de ruptura hubiera durado más, lo más probable es que el continente de Norteamérica se vería diferente hoy, o ni siquiera existiría. Ahora mismo, esta falla parece una herradura gigante que se extiende desde Kansas, al norte hasta el lago Superior, y al sur hasta Michigan. Pero algunos estudios indican que la falla puede ser más grande y extenderse aún más al sur, y el ancho de la falla podría igualar el ancho del Mar Rojo. Después de que la ruptura se detuvo, todo el valle se cubrió de colinas y árboles. La falla misma está cubierta por una gruesa capa de rocas sedimentarias, así que es bastante difícil de rastrear. Las partes más notables de la grieta están en el área del lago Superior. Ahora, todo se ve tranquilo y hermoso, pero en el pasado había fuentes y ríos de lava, terremotos, una olla hirviendo a escala planetaria. Todo lo que queda de eso son depósitos de basalto, una roca oscura y densa que se forma de la lava enfriada. Había tanto basalto que su peso empujó el valle cada vez más profundo en la corteza terrestre. Incluso cuando las erupciones y la ruptura pararon, el valle continuó hundiéndose por la enorme masa de este sedimento. Luego, secciones masivas de la corteza terrestre a ambos lados del valle empezaron a contraerse, y las piezas del rompecabezas lentamente empezaron a juntarse. Esto llevó a una eyección a gran escala de material volcánico hacia arriba, y junto con el basalto, aparecieron depósitos de roca de cobre en el valle. La gente extrajo este cobre por unos 8.000 años, hasta finales del siglo XX. Las minas de cobre finalmente cerraron, pero ahora parece que la industria está regresando. Sin embargo, Corazón Roto no le interesa a la gente solo por sus reservas de cobre. Alberga algo más valioso y útil para nuestra civilización. Los científicos creen que este valle esconde reservas masivas de hidrógeno, y esta sustancia puede ayudarnos a cambiar a una fuente de energía más limpia, barata y más eficiente. Si el combustible de hidrógeno se vuelve ampliamente disponible, todos cambiarán a él, dejando atrás el costoso, ruidoso y contaminante proceso de producción de petróleo. Ahora, apuesto a que la palabra hidrógeno les resulta muy familiar. No suena como el descubrimiento del siglo, y la gente lo ha estado usando por mucho tiempo. Por un lado, tienen razón, pero no del todo. El 90% del hidrógeno producido por humanos se usa como materia prima para la industria química. El hidrógeno se usa para producir amoníaco para fertilizantes, metanol para combustible y solventes, y para purificar petróleo crudo. Fabricantes de vidrio, cemento, acero y otros metales están considerando usar hidrógeno en sus fábricas para una producción más eficiente. El hidrógeno puede volverse una alternativa a los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y la gasolina producida de ellos. Carros, barcos, trenes, aviones y plantas de energía. Todos estos podrían cambiar a hidrógeno pronto. En este caso, la producción puede ser más barata y mejor para la naturaleza. Pero esto funcionará solo si encontramos fuentes abiertas de hidrógeno. Verán, cerca del 95% del hidrógeno que usamos se produce de combustibles fósiles. Gasificamos carbón, oxidamos hidrocarburos y extraemos hidrógeno del metano. Todos estos métodos de producción requieren energía, pero la peor parte es que llevan a grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero ¿qué tal si encontramos fuentes de hidrógeno puro que no requieran procesamiento? Entonces, ahorraremos energía para su producción y haremos el planeta más limpio. ¿Pero dónde podemos encontrar esas fuentes? Los científicos dicen que hay muchas por todo el planeta, y una de las más grandes está en el Valle del Rift, en el medio oeste de Estados Unidos. ¿Pero cuál es el problema con ir y extraerlo? Bueno, no es tan sencillo. Para extraer hidrógeno puro, se necesitan 3 condiciones. La primera es la fuente de hidrógeno misma, lo cual es bastante lógico. Las segundas son rocas almacén, o sea, contenedores naturales donde se guarda este hidrógeno. Y la tercera son sellos naturales, que evitan que el gas escape. En otras palabras,
Estos sellos funcionan como la tapa de una botella. No permiten que la sustancia escape. Así que en general, es necesario encontrar dónde se libera el hidrógeno, dónde se acumula y dónde se almacena. Cuando se cumplen estas condiciones, las compañías de extracción de recursos naturales pueden empezar a trabajar. ¿Pero cómo aparece el hidrógeno? Bueno, repasemos lo básico de química. Los compuestos de hidrógeno y oxígeno forman agua. Esto significa que hay que dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Este proceso ocurre seguido en la naturaleza. Hay muchos lugares por todo el planeta donde esto pasa. Los científicos confían en que al menos 30 estados de Estados Unidos tienen reservas de hidrógeno, y si las detectamos, aceleraremos la transición energética a combustibles más seguros y eficientes. Miles de carros circulan usando gasolina. Muchos de ustedes conocen el olor de los gases de escape, ese aire espeso y contaminado que es difícil de respirar. ¿Y los carros eléctricos? Deben estar mejorando la situación, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro problema. Producir baterías para estos vehículos daña la naturaleza. Los materiales usados para hacer baterías son litio, cobalto y níquel. Su extracción implica una gran liberación de materiales tóxicos, no solo al aire, sino también al agua. Transportar estas baterías también crea una gran huella de carbono. Producir un solo carro eléctrico emite unas 4 toneladas de dióxido de carbono. Para compensar eso, el dueño necesita manejarlo por al menos 8 años. Eso es lo que tarda en compensar las emisiones que un carro normal produciría. ¿Y la confiabilidad y conveniencia? ¿Qué harán si la batería se acaba durante el viaje y no hay estaciones de carga cerca? Este problema se resolverá en el futuro con la creciente popularidad de los carros eléctricos. Ahora, los científicos creen que en los últimos 1.000 millones de años, la corteza terrestre ha dividido suficiente agua en hidrógeno y oxígeno. Nuestro planeta guarda este gas bajo tierra, esperando que empecemos a usarlo. Según los cálculos, aún considerando todas las tecnologías y capacidades de producción de nuestra civilización, las reservas de hidrógeno en las entrañas del planeta son suficientes para darnos energía por 170.000 años. Por eso la grieta gigante en Kansas atrae a científicos de todo el mundo. Enormes cantidades de basalto y otras rocas pueden reaccionar con agua para liberar hidrógeno. Y ahora los científicos buscan lugares donde este material se acumula y se almacena. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables. Pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande. Y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande. Pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200.000 millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca.
Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás, pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche.
Instalaron su equipo en el puente Wailuku con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo.